De nuevo con usted aquí en Coto y Pensini por Globovisión tenemos al presidente con la industria, Juan Pablo Larquiaga. Quería dar una noticia antes donde dice que a través del decreto 2695 ya publicado en Gaceta Oficial 41.082 del 25 de enero, el presidente de la República, Nicolás Maduro, traspasó 15 de sus funciones al actual vicepresidente Tarek El Aissami. Así que lo que hay que investigar cuáles son todos estos poderes que le está dando en este momento al vicepresidente. Y bueno, vamos a comenzar por ahí nuestra entrevista. Juan Pablo, bueno, feliz año, repito, aquí damos feliz año hasta el año que viene, prácticamente. Pero es que ha sido un fin de año tan turbulento. Mira, yo llegué aquí desde el 2 de enero y no hemos parado de tener noticias y cambios y un año que es bueno. Y el año chino dice que es el año del gallo, pero eso es más bien el del año pasado, el mono que brincaba. Esto está muy acelerado. Estas decisiones, bueno, hay que verlas y estudiarlas, pero ¿qué representa para la industria venezolana este nuevo nombramiento del vicepresidente desde principios de año? ¿Qué significa que se le traspase algunas funciones que son potestad del presidente? ¿Quiere decir que el vicepresidente en algún momento podría ser el presidente de Venezuela? Bueno, la verdad es que a mí me cuesta trabajo especular sobre qué conclusión pueden tener esas decisiones. Desde el punto de vista de los industriales, por supuesto. Bueno, pero si retrocedemos un poquito en la historia, el presidente de la República ha nombrado una cantidad de personas para que puedan tener, digamos, mayores poderes para poder manejar la economía, y esas personas han venido y se han ido y no han tenido consecuencia positiva para la economía. Así que bueno, habría que ver cuáles son los cambios verdaderos que se van a producir con esto, y además cuál es la perspectiva que tiene el vicepresidente de la República en torno a poder mejorar la economía. Ciertamente estamos en una economía enormemente apagada, en una economía que estamos ciertamente en una deflación importante, en una caída del Producto Interno Bruto muy fuerte. ¿Estamos en estagflación? Estanflación, absolutamente, estamos en estanflación. Estamos con una caída muy fuerte y con una inflación muy alta. Los números que arrojaba con la industria el año pasado reflejaban que habíamos tenido una caída del Producto Interno Bruto superior a la que tuvo la Gran Depresión americana en su momento, sí, ¿no? Y además con estos índices de inflación que traen como consecuencia un efecto muy perjudicial para las industrias, que es que en la medida en que los consumidores no van teniendo poder adquisitivo, estos consumidores van consumiendo menos y las industrias al final van vendiendo mucho menos. Y tú ves que el mayor porcentaje de las empresas en este momento tienen un exceso de capacidad instalada para lo que están instalando. Sí, compañías que tienen 4 plantas están utilizando 2 plantas o una planta. Y en la medida que esto continúe de esta forma, con esta inflación que se va comiendo el poder adquisitivo de los consumidores, Pedro, te vas a dar cuenta de que las compañías no se van a poder seguir sosteniendo en pie. Por lo menos no se pueden seguir sosteniendo en pie con las dimensiones que tienen en este momento. Claro, acaban de decretar para el próximo miércoles día libre por Ezequiel Zamora, un día festivo. Y hoy leí allí a Bertone, una amiga, que escribía, bueno, que en vez de celebrar la vida y la producción, seguimos celebrando los muertos. Pero se queja el gobierno una guerra económica. Esa guerra económica también, de lo que ellos ven, es el desabastecimiento. Pero ¿cómo podemos tener abastecimiento si siguen decretando más días libres? Personas que no van a trabajar. Y como tú dices que el aparato productivo está a la mitad o un cuarto de la velocidad que debería estar ya produciendo este año. ¿Qué opinión te merece? Bueno, ciertamente en la medida en que tengamos más días libres, en una economía que lo que requiere es más producción y más abastecimiento, pues estamos andando en el sentido contrario. Pero este gobierno nos tiene acostumbrados a andar en el sentido contrario, así que no es una cosa sorprendente, es una cosa que es consistente con la improvisación que tiene el gobierno como para tomar sus medidas y con la inconsistencia que tiene como para tomar las medidas acertadas como para poder generar más niveles de producción. Te decía que los niveles de inflación han afectado muchísimo a la industria y ciertamente han disminuido mucho la capacidad operativa. Pero también tú le tienes que sumar que la capacidad operativa de las empresas está parada por otras muchas razones. El abastecimiento de materias primas es una. Algunas empresas paran porque no tienen consumidores, otras paran porque no tienen abastecimiento de materias primas. Ahí tú ves todas las empresas del sector de alimentos que no tienen el trigo, no tienen el azúcar, no tienen los empaques necesarios como para fabricar sus productos. Pero además tienes que sumarle otra cosa que en este momento está impactando de una forma muy, muy seria, y es la diáspora venezolana, es la emigración de los venezolanos talentosos. A las empresas se le están yendo personas todo el tiempo porque las personas no ven futuro en Venezuela
en este momento y porque tienen miedo a su seguridad personal como consecuencia de los altísimos niveles de inseguridad que tienen. Entonces tú ves una industria que tendría que, para poder abastecer a los venezolanos, tendría que estar generando unos niveles operativos, tendría que estar produciendo unos niveles de producción mucho más elevados que los que tiene en este momento, y la verdad es que no los está teniendo. Pero si nos vamos a las expectativas que tienen las empresas de poder corregir estas serias dificultades por las cuales están pasando, pues esas expectativas tampoco están ahí. Tú te das cuenta de que se nombran nuevos ministros, tenemos un nuevo ministro de Finanzas, tenemos un nuevo presidente del Banco Central, no sabemos qué medidas van a tomar, no sabemos qué perspectiva tienen como para poder recuperar la economía, luego se nombra entonces con más... Pero han hecho un llamado a la industria y también a Fede Cámaras. ¿Los han contactado a ti personalmente? A mí personalmente no, sé que Francisco Martínez de Fede Cámaras estuvo con el ministro del Trabajo, pero más allá de una conversación con buenas intenciones, no hay un plan como para poder recuperar el país. Para poder recuperar el país en este momento, tú lo primero que tienes que hacer es corregir la inflación. Y para poder corregir la inflación, pues hay unas medidas concretas de disminución de las erogaciones del Estado. ¿Esas medidas concretas están tomando? No. En consecuencia, pues no hay perspectiva de que la inflación pueda bajar. Hay medidas concretas con respecto al abastecimiento de materias primas, pero eso pasa por el control de cambios para los productos importados. ¿Sobre el control de cambios se ha tomado alguna medida? Pues tampoco. Entonces, las expectativas que podemos tener a futuro de que las empresas pueden recuperar sus niveles de producción no están ahí. Claro. Mira, nosotros nos han reportado, por ejemplo, en la bolsa de CLAP, que casi el 100% o el 100% son productos importados de México y de Brasil. Sorprende que ni siquiera sea de Colombia. ¿Esto también los está afectando a ustedes como industria nacional? Bueno, en la medida... Venezuela, ¿qué es lo que necesita, Pedro? Venezuela necesita producir, primero controlar sus niveles de inflación y después producir mucho más, como para que haya mucho más productos en los mercados para que los consumidores puedan tener acceso a ellos y a unos precios estables en el tiempo. Luego, al producir mucho más, se generan los puestos de trabajo que generan niveles de ingreso que los consumidores, bueno, que los trabajadores puedan tener como para que como consumidores puedan acceder a los bienes. Entonces, eso es lo que Venezuela tiene que hacer. En la medida en que utilice los pocos dólares que está teniendo producto del petróleo para importar productos terminados, pues está minimizando la cantidad de productos terminados y está atentando, continúa en ese decrecimiento de puestos de trabajo. Cada vez que tú importas productos terminados, lo que haces es darle puestos de trabajo a otros países, a los ciudadanos de otros países. Eso es lo que está haciendo el gobierno cuando trae productos terminados y los mete en las bolsas. Bolsas que no deberían existir, porque las bolsas... Porque son más baratos, por ejemplo, una bolsa CLAP que lo que uno puede encontrar en el mercado. Bueno, pero al final puede ser más barato porque nuevamente tú estás utilizando la tasa de cambio como elemento para estimular la importación de bienes, que es el problema que este gobierno ha tenido hace 18 años. En vez de estimular la producción nacional, lo que hace es utilizar la tasa de cambio para importar más productos. Ese es el camino equivocado. Tú me dices qué es lo que podemos esperar que suceda en el futuro. Pues más de lo mismo. Venezuela tiene que pasar, por un cambio completo de estructura política que le permita tener un entorno económico en el cual se puedan tomar medidas distintas de las que están tomando en este momento y que permitan, libertad de mercado, libertad de transacciones cambiarias, garantía para las inversiones, generación de puestos de trabajo, y solo de esa forma podemos salir del hueco donde estamos. Si te contacta el gobierno, ¿estás dispuesto a sentarte en una mesa de diálogo, pero diálogo tripartito, que sea gobierno, trabajadores y empresarios? Bueno, fíjate que nosotros desde Conindustria hemos estado haciendo propuestas de lo que deben ser las políticas económicas como para levantar el país. Y ahí tenemos un plan que dice que en Venezuela se podrían generar 30.000, debería tener cerca de 30.000 empresas. Hoy en día tienen poco menos de 4.000, es decir, se podrían generar 26.000 nuevas empresas. Esas nuevas empresas pueden generar cerca de 1.200.000 puestos de trabajo que pueden tener un ingreso promedio de cerca de $14.000 anuales. Con esto se puede generar un crecimiento del Producto Interno Bruto del país como para que haya más abundancia de transacciones, abundancia de ingresos, abundancia de productos, es decir, prosperidad al final. Y esto Conindustria lo ha trasladado a medidas económicas específicas que habría que tomar y las hemos divulgado. Ahora, ¿el gobierno las ha escuchado? No. Y bueno, yo quería preguntarte entonces cuál es tu opinión como industrial sobre estas nuevas medidas. Trump es un empresario.
sabe por qué está tomando esas medidas, pero acaba de trancarle el juego a muchos países con eliminar ese TPP, ese tratado con el Pacífico de libre comercio, está afectando sobre todo a lazos que te unen también con Chile, en país que hermano y superproductor y exportador, y lo mismo que México, que trae también problemas mucho más graves, pero con los Estados Unidos. Bueno, fíjate que toda la filosofía de Trump de ir cerrando la frontera de los Estados Unidos para producir más dentro de los Estados Unidos y depender menos del comercio internacional es una cosa que los países normalmente van haciendo, pero van haciendo a través de negociaciones internacionales que le permiten tener un intercambio que los favorezca a ambos. Producir en el país lo que el país es competitivo para producir e importar aquellas cosas en las cuales el país no es competitivo. En la medida en que las políticas se van tomando sin haber negociado previamente los acuerdos, en la medida que las políticas se van tomando rápidamente e improvisadamente, pues los resultados nunca son buenos. El comercio internacional es un comercio de 130 trillones de dólares, y no en balde. Todo el mundo tiene una cantidad pues, de mecanismos como para poder estimular la producción y la exportación de los países, ¿verdad? Venezuela, por el contrario, ha estado jugando en el lado contrario. Venezuela es un país que ha estado estimulando las importaciones en vez de estimulando las exportaciones. Y ahora cuando el petróleo ha caído a los niveles que ha caído y cuando se prevé que el mundo está haciendo este cambio en su huella energética hacia tener energías distintas del petróleo, hacia tener la energía eólica, hacia tener la energía del sol como mecanismo, hacia tener los carros que no utilizan combustible, pues los venezolanos tenemos que hacer mucho más esfuerzo por producir mucho más bienes y exportar cosas distintas de las cosas que hemos exportado. Es difícil hacer eso cuando el presidente de la República habla sobre planta parada, planta tomada, o que la gente no puede estar exportando por su cuenta porque todos los fondos tienen que ir a un fondo central del gobierno. En la medida que tú vas castrando las libertades, en la medida que tú vas encasillando las posibilidades, vas limitando, en esa misma medida se va produciendo menos. Venezuela tiene que pasar hacia un nivel de crecimiento en su producción. En ese sentido yo creo que estoy absolutamente de acuerdo con Trump, pero lo tiene que hacer satisfactoriamente, lo tiene que hacer a través de generar acuerdos binacionales que nos favorezcan. Tal vez el Mercosur no es el mejor acuerdo porque salimos a competir con un país como Brasil, que es altamente productivo y altamente competitivo, pero estoy seguro que podemos celebrar acuerdos con los cuales podemos exportar distintas cosas. Bueno, como para teníamos antes países. el Pacto Andino, que creo que nos hacía un mayor beneficio, nos da un mayor beneficio. También te quería preguntar sobre, bueno, que Chile, sorprendentemente el Congreso, que es independiente a la presidencia, votó por solicitar la Carta Interamericana Democrática para Venezuela a la Organización de Estados Americanos, cosa que sorprende, además porque la desempolvaron, no existía. También hicieron un llamado al relator de la Organización de Naciones Unidas para que intervenga en Venezuela en pro de la paz y la democracia. Ahora tienen que pasarlo a la Bachelet y ella solicitarlo a la OEA. A lo mejor ahí se tranca la cosa, pero perdón que te meta en este tema, pero tú manejas muy bien también ese tema político y sobre todo chileno. Bueno, el tema político la verdad es que excede mis facultades como presidente de Econindustria para poder estar opinando sobre la materia que afecta a la economía. Lo que sí te puedo decir es que el entorno político en el cual nos desenvolvemos los venezolanos no hace proclive la inversión necesaria o la planificación adecuada como para poder tener mayores niveles de abastecimiento, mayores niveles de producción. El entorno que requerimos tiene que ser muy distinto del actual. Por cuanto a las medidas económicas que este gobierno ha tomado, que el gobierno del presidente Chávez tomó y que este gobierno ha profundizado, pues nos han traído a estos niveles de pérdida de producción, de pérdida de puestos de trabajo, de inflación, de sustitución de productos nacionales por productos importados, que han generado los niveles de pobreza que tenemos. Un país en el cual no hay Estado de Derecho, ¿verdad? En el cual no hay elecciones, en el cual no hay separación y autonomía de los poderes. Bueno, ¿cómo se llama un país así? Bueno, ciertamente no se llama una democracia. Y para que pueda haber una economía que tenga la tranquilidad como para poder generar las inversiones que requiere y que pueda hacer la planificación que necesita, pues tiene que ser una democracia plena. Así que Venezuela, pues lo que requiere es una renovación completa de sus autoridades,
de las autoridades locales, de las autoridades del presidente de la República, de la Asamblea, y que estos a su vez renueven a los otros poderes, al Tribunal Supremo, al CNE y a la Defensoría del Pueblo o el Fiscal General, para que tengamos, digamos, un borrón y cuenta nueva y podamos arrancar nuevamente a generar el país que requerimos. Una pregunta con la frontera, si todas estas casas de cambio que se abrieron, que el gobernador del Táchira dijo la semana pasada que ya habían vendido $1 millón, no sabemos cómo se pudieron vender a esa cantidad tan grande, si son $200 por persona y que tiene que estar $1 millón, corrigieron. Pero eso lo ha beneficiado en alguna manera a la industria, ha podido obtener dólares. Ustedes están vendiendo dólares ahí a precios más baratos que lo que se puede vender en otro mercado. Bueno, ese es un mercado muy atomizado, el de la frontera, y las cantidades que se le entregan a las personas son unas cantidades muy pequeñas, y a las empresas son unas cantidades muy pequeñas, o las que están, digamos, previstas como para poder ser entregadas. Una empresa industrial requiere de cantidades sustancialmente más importantes. Tú vas a importar un contenedor de una materia prima de resina acrílica para poder fabricar pintura. Y te das cuenta, bueno, que si traes unos tambores solos, pues vas a tener un costo por unidad mucho más alto. Así que tienes que traer unas cantidades que sean un poco más importantes. Es un contenedor. Cualquier contenedor te cuesta $50.000, $70.000, $120.000. ¿Cómo vas a comprar un contenedor de $120.000 a punta de cambiar $200, de cambiar $500? No te da. Venezuela tiene que tener un libre mercado. En la medida que tenga un libre mercado, tú puedes tener oferentes, y los oferentes pueden ser, mira, las compañías multinacionales petroleras que pueden estar vendiendo en ese mercado, o las compañías que están produciendo exportaciones y que en la medida que pudiesen transar libremente y a la tasa de cambio real de oferta y demanda, podrían estar vendiendo dólares ahí. Eso se puede construir, pero requiere, como te digo, un entorno de políticas públicas distintas de las políticas públicas que hemos insistido y continuamos insistiendo en tener. Así que, bueno, yo creo que es tiempo de nuevos hombres y nuevas ideas para Venezuela. ¿Tienes alguna esperanza con Ricardo Sanguino, nuevo presidente del Banco Central, que quizás vuelva a darle la autonomía que necesita ese ente del gobierno? Bueno, no creo que sea el presidente del Banco Central el que le da la autonomía. Tiene que ser la legislación la que le da la autonomía para que él pueda sentirse empoderado de esa autonomía y tomar las decisiones que respondan a la sociedad, a la economía, y no al gabinete económico, ¿verdad? En la medida en que tengamos un presidente del Banco Central que sea nombrado por el presidente de la República y removido por el presidente de la República, pues la autonomía que puede tener el Banco Central es ninguna, ¿verdad? Y el Banco Central tiene que tener dos funciones específicas, Pedro. La primera es control de la inflación y la segunda es estabilidad de la moneda, ¿verdad? Esas son las dos básicas que tiene que tener y que no ha tenido. Y en la medida que seguimos generando dinero inorgánico como hemos generado hasta ahora, en esa misma medida pues el control de la inflación no va a estar ahí, y el impacto de esa inflación sobre la tasa de cambio va a devaluar la moneda y va a empobrecernos conforme a lo que ha venido sucediendo hasta ahora. Así que yo no tengo ninguna expectativa. Nos quedan pocos minutos. ¿Alguna idea por parte con la industria para eliminar esta? Y ya lo definen, ya entramos en los anaqueles históricos de los 51 países que han sufrido hiperinflación. ¿Cómo eliminarla? Bueno, para poder eliminar la inflación es muy fácil, Pedro. Tú tienes que disminuir las erogaciones que el Estado está haciendo, los egresos del Estado. ¿Cómo haces eso? Tienes que pasar a muchas de las empresas que están en manos del Estado, tienes que pasarlas al sector privado para disminuir las erogaciones o los egresos del Estado, ¿no? Para disminuir los pasivos que tiene el Estado. Tienes que transferir muchas de las personas que trabajan para el Estado, se las tienes que transferir al sector privado. Para podérsela transferir al sector privado, tenés que generar un entorno en el cual haya respeto por la propiedad, haya Estado de Derecho y se estimule que las inversiones se hagan para producir en Venezuela y no para producir en Vietnam, que se hagan en Venezuela y no en Colombia o en Argentina. Ahora, eso conlleva, digamos, una visión del país distinta de la visión que tiene el gobierno revolucionario. Bueno, la próxima vez que te invite al programa vamos a hacer un pequeño resumen de esas visiones que ustedes propusieron el año pasado, actualizadas, ¿te parece? Excelente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y yo me despido de ustedes, les doy las gracias por su sintonía. Siempre aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Hasta luego, se les quiere. BM Envíos, Ban Plus, Energía Financiera presentaron